Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre la resolución de ecuaciones trigonométricas con ángulo medio y ángulos múltiples mediante sustitución. En la primera parte, pudimos realizar use la sustitución del ángulo medio o múltiple. En esta lección, tendremos que realizar la sustitución trigonométrica. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos resolver la ecuación coseno 2x menos el coseno x es igual a 0 en el intervalo de 0 a 2pi, donde el intervalo se cierra en 0 y se abre en 2pi. Porque nuestra ecuación trigonométrica tiene un solo ángulo, además de un doble ángulo, tendremos que realizar una sustitución trigonométrica para el coseno 2x, y observe cómo tenemos tres opciones para una sustitución para un coseno 2x. Sin embargo, se prefiere tener una ecuación trigonométrica en términos de una función trigonométrica y, por lo tanto, usaremos la identidad de doble ángulo, coseno 2a es igual a 2 coseno cuadrado a menos 1, para realizar una sustitución del coseno 2x. Podemos reemplazar el coseno 2x con 2 coseno al cuadrado x. Menos 1 y todavía tenemos menos coseno x es igual a 0. Y ahora cambiemos el orden de estos dos términos aquí, y escriba la ecuación como 2 coseno al cuadrado x. Menos coseno x menos 1 es igual a 0. Y observe que el lado izquierdo de la ecuación tiene la forma de un cuadrático, tiene la misma forma que 2x al cuadrado. Menos x menos 1 es igual a 0. Entonces sigamos y factoricemos esto en términos de x, y luego lo factorizaremos en términos de coseno. Factorizando la cuadrática, tendremos dos factores binomiales. Los primeros términos son los factores de 2x al cuadrado que son 2x y x. Los segundos términos deben provenir de los factores negativos para que la suma de los productos internos y externos sea igual a x negativa si queremos una x negativa. Y observe que ponemos menos 1 con la x, y más 1 con las 2x. El producto externo es negativo 2x, el producto interno es 1x y negativo 2x. Más una x es una x negativa o una x negativa, que es el término medio. Entonces, usando esta idea, podemos factorizar la ecuación trigonométrica como la cantidad 2 coseno x más 1. Multiplicado por la cantidad de coseno x menos 1 es igual a 0. Desde aquí, el producto de la izquierda es igual a 0 cuando 2 coseno x más 1 es igual a 0. O cuando el coseno x menos 1 es igual a 0. Resolviendo el coseno x aquí, restamos 1 y dividimos por 2, lo que nos da el coseno x es igual a la mitad negativa. Resolviendo el coseno x aquí, agregamos 1 a ambos lados, lo que nos da el coseno x es igual a 1. Ahora necesitamos encontrar los ángulos donde el coseno x es igual a la mitad negativa durante el intervalo de 0 a 2pi, así como donde el coseno x es igual a 1. Ignorando la señal por un momento, tener un valor de la función coseno de la mitad debería recordarnos un triángulo de referencia de 30, 60, 90 que se muestra aquí. Observe cómo el coseno de 60 grados o pi por 3 radianes es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa que nos da una mitad positiva. Y dado que el coseno θ es igual a x sobre r en el plano de coordenadas y x es negativo en el segundo y tercer cuadrantes, si dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados o pi por 3 radianes, y el segundo y tercer cuadrantes, podemos determinar los ángulos en el intervalo de 0 a 2pi que tienen un valor de función coseno de la mitad negativa. Así que sigamos y dibujemos un ángulo de referencia de 60 grados en estos dos cuadrantes. También esbocemos los triángulos de referencia. Ahora los ángulos que estamos buscando en el intervalo de 0 a 2pi. Sería este ángulo en el segundo cuadrante que es de 120 grados, o en radianes sería 2pi sobre 3 radianes o 2/3 pi radianes. El segundo ángulo en el tercer cuadrante sería 180 más 60 o 240 grados. 240 grados es igual a 4pi dividido por 3 radianes. Entonces, dos de nuestras soluciones son x iguales
2 tercios pi radianes o 2 pi sobre 3 radianes, así como 4 tercios pi radianes o 4 pi sobre 3 radianes. Ahora también tenemos que descubrir dónde el coseno x es igual a 1. Recuerde que en el círculo unitario, el coseno θ es igual a x. Observe que x es igual a 1 en este punto del círculo unitario, donde el ángulo sería 0 radianes o 2 pi radianes, y debido a que nuestro intervalo está cerrado en 0 radianes y abierto en 2 pi, la solución es x es igual a 0 radianes. Entonces tenemos tres soluciones a la ecuación en el intervalo dado: x es igual a 0 o 2 tercios de radianes pi o 4 tercios de radianes pi. Y antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. Para verificarlo gráficamente, en azul, tenemos la gráfica del lado izquierdo de la ecuación que era, y es igual a coseno 2x menos coseno x. Y luego tenemos y es igual a 0 graficado en rojo. Observe cómo hay tres puntos de intersección, verificando que tenemos tres soluciones en el intervalo dado: 0 radianes, 2 pi sobre 3 radianes y 4 pi sobre 3 radianes. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí queremos resolver seno x menos seno 2x es igual a 0 en el mismo intervalo. Nuevamente, debido a que tenemos un ángulo único y un ángulo doble, realizaremos una sustitución por un seno 2x, utilizando la identidad que se muestra aquí. Realizar la sustitución nos da seno x menos 2 seno x coseno x. Y esto sigue siendo igual a 0. Observe cómo tenemos dos funciones de truco en la ecuación, pero ambos términos tienen un factor común de seno x. Entonces ahora factorizaré el seno x, dejándonos con 1 menos 2 coseno x. Y este producto es igual a 0. Y por lo tanto, el lado izquierdo es igual a 0 donde el seno x es igual a 0 o donde 1 menos 2 coseno x es igual a 0. Entonces ahora necesitamos determinar dónde el seno x es igual a 0. Entonces esta ecuación ya está resuelta para el seno x. Ahora tenemos que resolver esta ecuación para el coseno x para restar 1 a ambos lados y luego dividir por 2 negativos, lo que nos da coseno x es igual a la mitad positiva. En el círculo unitario, seno θ es igual a y es igual a 0 en 2 puntos en el círculo unitario. Aquí, en 1,0, y aquí en 1,0 negativa. Entonces un ángulo sería 0 radianes. Y el otro ángulo sería pi radianes. Entonces tenemos x es igual a 0 radianes, y x es igual a pi radianes, y ahora tenemos que averiguar dónde el coseno x es igual a la mitad, nuevamente en el intervalo dado. Tener un valor de la función coseno de la mitad debería recordarnos un triángulo de referencia 30, 60, 90. Observe que el coseno de 60 grados o pi por 3 radianes es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es la mitad, y dado que el coseno θ es igual a x dividido por r en el círculo unitario, y x es positivo en el primer y cuarto cuadrantes. Ahora esbozaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer y cuarto cuadrante. Y también esbozaremos los triángulos de referencia correspondientes. Entonces, si el ángulo en el primer cuadrante que tiene un valor de función coseno de la mitad es 60 grados o pi por 3 radianes, y el ángulo en el cuarto cuadrante que estamos buscando es de 300 grados, y 300 grados es igual a 5 pi dividido por 3 radianes. Lo que significa que tenemos 4 soluciones para la ecuación en el intervalo dado. En orden de menor a mayor, tenemos x es igual a 0, pi sobre 3, pi 5 pi sobre 3. Y nuevamente antes de irnos, verifiquemos los resultados gráficamente. En azul tenemos la gráfica de y es igual a seno x menos seno 2x. En rojo tenemos la gráfica de y es igual a 0. Y observe sobre el intervalo de 0 a 2pi, cerrado en 0 y abierto en 2pi, tenemos 4 puntos de intersección, 1, 2, 3 y 4 donde están los ángulos.
0 radianes, pi sobre 3 radianes, pi radianes, así como 5 pi sobre 3 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.